Buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Historia de la Fotografía. Como les había prometido, hoy vengo a hablarles de William Henry Talbot y su invento, el calotipo. Como todos sabemos, él es el padre de la fotografía moderna y aún hoy, después de 170 años, el papel sigue siendo la técnica predominante en la historia de la fotografía. Espero que disfruten el recorrido y este hermosísimo invento llamado el calotipo. William Henry Fox Talbot nació en 1800 en Dorset, Inglaterra, en una familia aristócrata. Sin embargo, antes de que naciera, su padre había acumulado una vasta deuda y había muerto cuando él tenía solo 5 meses, dejando así a una viuda joven y con graves problemas financieros. Quisieron que ella tuviera que arrendar su casa, teniendo que vivir durante un gran lapso de tiempo con su hijo como invitados en diferentes viviendas o, para mejor decir, mansiones, de amigos y familiares. Eso era común entre la aristocracia de la época. El joven Talbot estuvo en un internado desde pequeño, y allí se fue afianzando su necesidad de permanencia y de conservación de los vestigios materiales. Desde pequeño escribía cartas a su madre y allegados, en las que expresaba su deseo de que las conservaran el mayor tiempo posible y que no las quemaran. La correspondencia durante largos tramos de la historia ha servido como fuente primaria para contar hechos, biografías y otros factores de las épocas y personas a estudiar. En este caso, no fue en vano la necesidad del joven Talbot de conservarlas, puesto que estas cartas sirvieron para descifrar su educación, preocupaciones académicas y para saber cómo comenzó su experimentación dentro del ámbito de la investigación óptica y la aparición de la fotografía. Desde los 11 años ya escribía en latín, griego y francés a su madre, mostrándose también curioso en el campo de la química. Esto lo sabemos porque en las cartas que escribía su madre a los allegados contaba que el joven Talbot se hizo amigo de un herrero cercano que le prestaba su taller para hacer los experimentos de química, experimentos que la ponían a ella bastante nerviosa por tener el riesgo de algún accidente. El joven logró estudiar pese a sus deudas en uno de los mejores colegios del mundo, creciendo entonces dentro de un ámbito académico bastante privilegiado. En su época de universidad en Cambridge estudió matemáticas y ciencias. Sin embargo, no dejó aparte sus otros intereses, ganándose medallas en estudios clásicos y versos griegos. Siempre fue curioso e itinerante. Después de graduarse fue a viajar, una de sus grandes aficiones como la exploración. Su familia fue dueña de la abadía de Lacock, que aún conservan sus descendientes, abadía que hemos visto en diferentes imágenes cinematográficas como Harry Potter, Orgullo y Prejuicio y Las Hermanas Bolenas, entre otros. Esta casa fue la que tuvo que alquilar para sobrevivir Lady Elizabeth, la madre de Talbot, y solo la recuperarían hasta el año 1828. Talbot siempre mostró un interés marcado y un gran apego afectivo a esta casa, lo que podría ser la causa de su necesidad de conservación y permanencia de los vestigios materiales. La recuperación de la casa marcaría una mayor estabilidad de vivienda y por ende en general de su vida. En 1830, Talbot se casa con Constance. Cuentan las versiones que durante su luna de miel, Talbot buscó realizar algunos dibujos sin mayor éxito. Su frustración le llevó a pensar en la posibilidad de fijar las imágenes. 4 años más tarde, tiene su primera hija llamada Ella, en honor a la condesa que fundó la abadía de Lacock en 1232. Este mismo año, gracias a su interés constante en la botánica y a su falta de destreza para el dibujo, comienza a investigar cómo tornar la luz en imágenes fijas. Este interés estaba también en otros personajes de Europa y Estados Unidos, que a su vez investigaban y hacían experimentos diversos, desde el vidrio, cobre, metal, plata y papel, intentando sin cesar las pruebas de unos y otros por captar imágenes fijas. Ya se sabía para ese entonces que la luz surtía un efecto en determinados químicos y tinturas, pero se necesitaba saber cuál y en qué cantidad y mezcla servía para que reaccionara la luz de manera específica y dejara de hacerlo luego cuando fuera necesario sin afectar a posteriori la imagen que se había logrado captar. Talbot, como otros, había experimentado en la cámara oscura, logrando captar imágenes en el papel, pero sin evitar que se transformaran con el tiempo. Aún no lograba la permanencia de la imagen. Él
las llamaba imágenes de hadas. Talbot sabía por sus experiencias que el nitrato de plata era una sustancia sensible a la luz. Hizo experimentos con este en papel y los expuso a la luz del sol, pero sin lograr un buen resultado. Posteriormente trató con cloruro de plata con una solución salina, haciendo diversos intentos de mezclas en proporciones, orden y materiales. Notó con estas pruebas que los bordes se oscurecían más rápido. Así logró descifrar que estos bordes con seguridad absorbieron menos cantidad de sal, logrando que fueran más sensibles a la luz, por lo que la usó como fijador, bañando el papel sensible en agua salada para evitar que se oscureciera más de lo deseado. Cuando el papel se oscurecía al dejar la imagen fijada por la luz que entró a éste, las partes más negras del papel eran las más brillantes en el objeto o imagen real, y las más claras, al contrario, eran aquellas más oscuras, en la realidad. Fox Talbot llamó a la imagen al revés que salía negativo, término que aún se usa. El negativo podía usarse una y otra vez para sacar copias de ese momento e imagen. En las palabras de Talbot se le ocurrió que, si el papel es transparente, el primer dibujo, fotogénico, sirve para producir un segundo dibujo en el que las luces y sombras serán al revés. En 1835, William Henry Fox Talbot hizo el que hoy en día en la historia de la fotografía es el más antiguo negativo fotográfico del mundo. Y adivinen qué sería, una foto de una de las ventanas de su casa, que no es otra que la abadía de Laycock. Estos primeros ensayos que logró en 1835 serían lo que él llamaría sus primeros dibujos fotogénicos, que son impresiones en negativo de objetos o plantas colocadas sobre una hoja de papel sensibilizada con sales de plata, nitrato de plata y sal, imagen latente que posteriormente era revelada. Durante un tiempo intercambió correspondencia con Sir Herschel, astrónomo y físico, sobre sus descubrimientos mutuos con la cámara oscura y lúcida, experimentos sobre la fotosensibilidad. En enero de 1839, al saber sobre la publicidad que se le daba al daguerrotipo, dio a conocer sus dibujos fotogénicos, siendo la primera persona que enseñó en público sus fotografías. Expuso sus experimentos en la Royal Institution de Londres y un mes después publicó las instrucciones completas del procedimiento. Los primeros años de la exposición a la luz para lograr la imagen fueron muy largos, pero siguió mejorando hasta que 2 años después rebautizó su invento. Para 1841, sus experimentos están totalmente maduros y obtiene la patente para un proceso que inicialmente llamó talbotipo, pero terminó en la oficina como calotipo, del griego kalos, bello, y tipos, esbozo. Esta patente enfatizó en que quien quisiera adquirirla debía pagar sumas muy elevadas. Fox Talbot se aferró a su patente, hecho que paradójicamente obstaculizó el auge y desarrollo adicional de la fotografía en Inglaterra. El hecho provocó una clara ventaja de los franceses, puesto que, como sabemos, el daguerrotipo tenía un uso público en casi todas las partes del mundo. Los objetos cotidianos y los primeros planos fueron con frecuencia los temas selectivos de Talbot en sus primeras fotografías, mientras intentaba cortar el tiempo de exposición y aumentar la duración de la imagen. Los motivos arquitectónicos y las esculturas eran 2 de sus temas favoritos. Talbot viaja en 1843 a Francia para presentar el calotipo, pero no es bien recibido. Ciertamente que el daguerrotipo ofrecía una calidad de imagen incomparable. Resplandecía en la placa metálica pulida y el previamente llamado talotipo era mucho menos nítido. Sin embargo, Talbot, aunque frustrado en cierta medida, no paró sus experimentos y en 1844 publicó el primer libro importante ilustrado con fotografías originales llamado El lápiz de la naturaleza. El volumen, que comprendía 6 fascículos con 24 placas en total, se publicó durante 2 años, entre junio de 1844 y abril de 1846. Tuvo como suscriptores 103 personas, entre ellas la reina Victoria. Para facilitar el proceso de edición, creó un taller en Inglaterra que manejaba su mayordomo, Nicholas Henneman. Para demostrar la seriedad y eficacia de su invento,
La segunda placa del volumen, llamada Pistas de los Bulevares en París, fue tomada desde su habitación en el hotel, instalándose en la ciudad de Daguerre, para mostrar las hazañas fotográficas de su calotipo con imágenes del mismo París. Estas imágenes venían acompañadas en el volumen de descripciones de la escena que hacía el mismo Talbot. Acá vemos Vista de los Bulevares de París, 1844, copia al papel salado. Su descripción dice: El espectador mira al nordeste. Es primera hora de la tarde. El sol acaba de alejarse de la hilera de edificios adornados con columnas. La fachada ya está ensombrecida, pero basta un solo póstigo abierto para que se proyecte en la distancia y capture los últimos rayos de luz. Hace calor y hay mucho polvo, por eso han empezado a regar la calle. Podemos ver que esta descripción es tan poética como la imagen. Antes de concluir la última entrega del Lápiz de la Naturaleza, Talbot se dedicó a fotografiar escenas de la vida y los escritos del novelista romántico Sir Walter Scott, a quien admiraba profundamente. Para ello viajó a Escocia para tomarle fotos a la casa del escritor, y editó así un nuevo libro que incluía 23 placas con vistas de Escocia, un libro totalmente pictórico que llamó Cuadros soleados de Escocia. Lamentablemente, con el tiempo, el taller tuvo que cerrar y su mayordomo volvió a Londres, puesto que el taller no daba frutos económicos, ya que Talbot no había dado con el modo de evitar que las fotografías se destiñeran. A pesar de ser el rival más serio de Daguerre y en la historia de la fotografía el padre de lo que sería la fotografía moderna, puesto que su técnica permite la reproducción y el papel se impuso como la técnica dominante durante más de 170 años, en sus principios no fue apreciado en su valor y sería frustrante para él su escaso reconocimiento. Hemos visto aquí la historia de Talbot y su hermoso invento, el calotipo, el padre de la fotografía moderna.